¿Sabías que por primera vez en la historia un papa ha dicho que la Iglesia debe pedir perdón y hacerlo en silencio? Lo que vas a escuchar hoy no son simples reformas. Son decisiones valientes que pueden transformar por completo la forma en que entendemos la fe, el perdón y el futuro de la Iglesia. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo habla del Papa, puede hablarte directamente a ti. Tan solo 19 días después de haber sido elegido, León XIV tomó una decisión sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Sus iniciativas están remeciendo las bases del Vaticano, desde el corazón de Roma hasta los rincones más remotos. Sus acciones están modificando costumbres que se creían inalterables. Queridos hermanos y hermanas, lo que quiero contarles hoy no es simplemente un conjunto de ajustes organizativos, sino la manifestación de un alma formada por el sufrimiento de los necesitados, por la vida sencilla de los humildes, y que ahora está reformando una de las entidades más antiguas del planeta. Y si estás viendo este mensaje, no lo atribuyas al azar. El Espíritu nos ha reunido ahora porque quizás este mensaje era justo lo que tu corazón necesitaba oír. La primera decisión del Papa León XIV sorprendió a muchos. Decretó que todos los obispos del mundo deben participar descalzos en al menos una procesión pública al año. No dentro de templos, ni resguardados por muros sacros, sino en las calles, a la vista de todos, donde el pavimento quema, donde la vida se muestra sin filtros. Para él, esta experiencia debe ser un símbolo viviente de que los pastores de la Iglesia deben conservar la humildad, estar cerca del pueblo y sentir el dolor del suelo que pisan quienes menos tienen. Si Cristo llevó la cruz sin calzado, dijo él, nosotros también podemos cargar la nuestra sin protección. Algunos líderes religiosos quedaron atónitos, otros claramente incómodos. Pero el Papa no dio marcha atrás. Sabía por qué esto era vital. Esta determinación no nació en una oficina vaticana, sino de un recuerdo profundo de hace casi 40 años, en una comunidad escondida entre montañas peruanas. Era el 2 de julio de 1987. En aquel entonces, aún no era Papa. Era simplemente el padre Roberto, un joven misionero entre la tierra y el silencio de un pueblo olvidado. Esa tarde, un niño llegó llorando. Su hermana estaba grave y el párroco local se había marchado. Roberto no dudó y fue con él, aunque el sendero estaba lleno de piedras, espinas y bajo un sol implacable. El pequeño iba sin zapatos. Nadie allí usaba. Entonces, el joven sacerdote se descalzó y caminó junto en los 2 kilómetros, con la piel desgarrándose, el sudor empapándolo todo, implorando descanso. Sus pies sangraron, sus músculos ardieron, pero al llegar, fue recibido con afecto. Una mujer se acercó, besó su mano y le dijo, «El Señor vino como nosotros. Ahora creemos que Él está aquí». En ese momento, entre el dolor y la tierra, algo se encendió en él. Ese fuego nunca se apagó. Desde aquel día, el padre Roberto nunca volvió a usar zapatos cuando los que lo rodeaban iban descalzos. Comprendió que guiar no es hablar desde arriba, sino avanzar al lado. Y ahora, como Papa, desea que todos los obispos aprendan lo mismo. Si deseas liderar al pueblo, primero debes caminar con él. La segunda iniciativa del Papa fue aún más simbólica y silenciosa. Autorizó el uso nocturno de una pequeña zona de los jardines del Vaticano como refugio discreto para personas sin hogar. No es un albergue abierto, es un espacio ordenado, donde cada noche un grupo reducido de personas conocidas por la Iglesia es acogido con comida caliente, mantas limpias y un sitio seguro bajo los árboles. Sin cámaras, sin prensa, solo caridad concreta y callada. El Papa fue claro. Si el paraíso fue creado para compartirse, también lo debe ser nuestro jardín. Hubo quienes dentro del Vaticano se sintieron contrariados. Un funcionario incluso preguntó, ¿no arruinará esto la imagen de los jardines? La respuesta fue firme, la única imagen que me importa es la de Cristo. Y él no tenía un lugar donde reposar la cabeza. Volviendo al pasado, entendemos de dónde proviene este gesto. Fue en el invierno de 1979. Roberto, aún estudiante en Chicago, colaboraba en una parroquia que servía un guiso caliente cada miércoles. Una noche, tras cerrar, vio a un anciano sentado en la entrada de la iglesia, temblando, con un periódico enrollado en las piernas. Roberto se sentó a su lado. No hablaron, pero al despedirse, el hombre susurró, «Gracias por verme». Esa frase quedó grabada en él, y ahora, como Papa,
Desea que otros también sean reconocidos, aunque sea en un rincón escondido del Vaticano, especialmente por la noche. La tercera reforma fue más discreta aún. Comenzó a dejar de lado el uso de vestimentas papales recargadas en celebraciones ordinarias. Aún lleva los ornamentos tradicionales cuando la liturgia lo requiere. En ocasiones solemnes fuera de ocasiones específicas, ha preferido optar por la sobriedad. Túnicas lisas, símbolos más modestos, poco brillo, e incluso pidió a los fotógrafos que no resalten los detalles de su vestimenta. Una mañana, tras una misa de gran importancia en la que lucía un atuendo sencillo, un periodista le preguntó a León XIV por qué no utilizaba los trajes papales más tradicionales. Él sonrió, tranquilo, y dijo: «La gente necesita verdad, no decoraciones». La frase no causó polémica, pero dejó a algunos descolocados dentro del Vaticano. Varios no supieron cómo interpretarla, aunque muchos sintieron que había algo revitalizante en ese gesto, como si la Iglesia estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Y quienes conocen su pasado saben que esta sencillez no es nueva. En 1981, cuando todavía era conocido como Roberto Prevost, profesó votos en la Orden de San Agustín, comprometiéndose a una vida sencilla y alejada de todo lujo. Como fraile joven, prefería ayudar en la cocina antes que recibir honores. Llevaba la misma prenda negra todos los días y, aun siendo obispo, nunca cambió su estilo. Ropa modesta, sin cadenas ni cortes a medida. Durante una visita pastoral a una comunidad rural en Perú, una niña miró sus zapatos gastados y le dijo: «Usted se ve como nuestros papás. Seguro que le importa a la gente como a ellos». Esa frase quedó marcada en su memoria. Aún hoy, como papa, recuerda esa enseñanza. Si quieres que te vean el alma, no la escondas detrás del lujo. Su cuarta reforma también llegó de manera serena pero con gran significado. El Papa León XIV impulsó la adaptación del lenguaje litúrgico hacia una expresión más inclusiva. No modificó la misa en su estructura esencial, pero comenzó a implementar pequeños cambios, palabras que incluyeran a todos, no solo a algunos. En ciertas oraciones, donde antes decía hermanos, ahora se dice hermanos y hermanas. En algunas lecturas, se opta por un tono más universal al referirse al pueblo creyente. Cuando fue consultado sobre esto, respondió con cariño: «Dios habla a cada corazón y nuestras palabras no deben ahogar el sonido de su voz». Algunos jerarcas se mostraron escépticos, otros pensaron que era un paso muy moderno. Pero muchos lo entendieron en silencio, porque habían visto lo que él vivió, que palabras pequeñas pueden herir profundamente o sanar para siempre. Y una vez más, todo remite a su pasado. Entre 1985 y 1994, el padre Roberto trabajó en distintas aldeas del interior peruano. Zonas diversas, con distintas culturas, idiomas, formas de vida. Allí aprendió que si no se habla con el alma abierta, nadie escucha de verdad. Y que una palabra mal dicha puede cerrar puertas que la oración no podrá abrir en años. En esos pueblos conoció familias enteras que nunca se sintieron invitadas a participar de la vida de la iglesia. Por su forma de vestir, su modo de vivir, pensaban que no pertenecían. En una ocasión, le dijo a una catequista local: «Si el evangelio excluía a alguien, es porque lo contamos mal». Y un domingo, tras celebrar misa bajo un árbol, una anciana se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Hoy, por primera vez, me escuché en la oración. Gracias». Aquello lo conmovió profundamente. Hoy, ya como papa, León XIV sostiene con firmeza que las palabras importan, porque a veces, con solo decirle a alguien que se pertenece, ese sentimiento se hace verdad. La quinta reforma impulsada por él fue tan ambiciosa como profética: el Proyecto Vaticano Verde. Su meta es concreta: lograr que la Ciudad de Vaticano alcance la neutralidad de carbono antes del año 2030. Esto implica ampliar el uso de energía solar, reducir residuos, plantar más árboles, eliminar plásticos y bajar drásticamente la contaminación dentro del territorio vaticano. Es una transformación significativa, sin duda, pero el Papa insiste en que es urgente. En un discurso público, dado el 20 de mayo de 2025, fue categórico: «No podemos hablar del alma mientras descuidamos la casa que la contiene. La tierra es don divino. Cuidarla es parte de nuestra fe». Algunos consideraron el plan excesivo, otros celebraron su valor. Pero para él, cuidar la creación no es solo ecología, es teología.
Y, como siempre, hay una experiencia detrás. En 1992, el padre Roberto visitó una aldea a las puertas de la Amazonía. Aquel lugar, antes lleno de vegetación y ríos claros, estaba devastado. Árboles talados, humo en el aire, niños tosiendo por las quemas. El río, antes limpio, arrastraba basura y aguas sucias. Una niña lo miró y le dijo: «Ya no podemos rezar bajo los árboles. Todos se fueron». Esa frase se le clavó en el alma. Hoy, como líder de la Iglesia, cree firmemente que proteger la naturaleza también es servir a Dios, porque venerar al Creador implica cuidar su obra. Como él mismo expresó en una ocasión, no hay santidad en los vitrales y el cielo sobre ellos está apagándose. La sexta transformación impulsada por el Papa León XIV fue una de las más audaces. Eligió distribuir el poder. En lugar de que cada resolución importante de la Iglesia dependiera exclusivamente de Roma, comenzó a delegar más capacidad de decisión a las diócesis de cada región. Actualmente, cuestiones como el idioma en las celebraciones litúrgicas, prácticas propias de cada cultura y hasta diversas necesidades pastorales pueden ser definidas directamente por los obispos locales. La intención es clara y profunda: permitir que cada comunidad eclesial atienda a su gente de la manera más auténtica, comprendiendo su dolor, su historia y su manera de creer. En una conversación privada con otros líderes eclesiales, fue categórico: no puedes dirigir una comunidad desde una torre en Roma. Hay que estar lo suficientemente cerca para oír el murmullo del pueblo. Algunos sintieron temor de que eso trajera desorden, otros pensaron que se pondría en riesgo la unidad. Pero el Papa reafirmó con calma: la Iglesia en sus comienzos no creció mediante el control, sino gracias a la fe mutua. Esa confianza la conoció de cerca. En 1988, el entonces padre Roberto fue asignado a una remota parroquia andina en el Perú. No había electricidad, ni teléfono, ni forma rápida de contactar con Roma. Todo lo manejaban los vecinos, desde los cantos hasta los ritos, incluidos bautizos y funerales. Al inicio, aquello le pareció caótico, pero con el tiempo descubrió una belleza particular. Nadie esperaba instrucciones, todos actuaban con cariño. Un domingo, le preguntó a un hombre mayor por qué no pedían apoyo a Lima. El anciano sonrió y dijo: «Porque Dios ya está aquí, solo lo escuchamos». Aquella frase quedó en su corazón. Ahora, como pontífice, desea que la Iglesia escuche más, porque un pastor real no manda desde lejos, camina junto a su rebaño. La séptima reforma fue una reacción consciente a los desafíos del presente. El Papa León XIV estableció nuevos grupos de diálogo interreligioso en distintas partes del mundo. Estos espacios reúnen a laicos, religiosos y expertos católicos con representantes del judaísmo, del islam, del budismo y de otras creencias. No se trata de discutir quién tiene la razón, sino de tender la mano, de comprender al otro, de trabajar juntos por la justicia y la paz, de servir unidos a los marginados. En una rueda de prensa el 22 de mayo, afirmó con calma: Dios no teme el encuentro. El amor no se encierra, se aproxima, escucha y transforma. Esa visión proviene de vivencias profundas. Durante su formación y su labor pastoral, el joven Roberto tuvo relación con comunidades de diversas religiones que colaboraban en iniciativas solidarias. Descubrió que el amor divino puede expresarse de formas distintas y que a veces encontramos a Cristo en los sitios menos esperados. La octava medida tomada por el Papa León XIV fue una de las más radicales: transparentar como nunca antes las finanzas del Vaticano. Ordenó que auditores independientes, sin vínculos eclesiásticos, revisaran los estados contables y que los resultados fueran publicados anualmente. La meta es directa y transformadora: restaurar la confianza dentro y fuera de la Iglesia. En una entrevista el 24 de mayo de 2025, el Papa fue tajante: si pedimos a los fieles que den con generosidad, nosotros debemos administrar con claridad. Algunos, habituados a la discreción vaticana en temas económicos, se sintieron incómodos, pero otros dijeron que era como si, al fin, una ventana se hubiera abierto tras siglos de oscuridad. Y si miramos al pasado, entendemos su origen. En los años 90, el padre Roberto trabajó en barrios empobrecidos de Chicago. Allí, muchas parroquias apenas lograban sostener programas sociales. Una vez, una señora mayor que donaba parte de su pequeña pensión le dijo: «Doy porque confío, pero cuida cada centavo,
es lo único que tengo. Aquella petición lo marcó. Comprendió la inmensa responsabilidad detrás de cada ayuda entregada con fe. Hoy, como Papa, sabe que la credibilidad no se basa solo en lo que se predica, sino también en cómo se administra cada recurso. Por eso abrió los libros de cuentas, porque quien está con la verdad no necesita esconder nada. La novena reforma consistió en crear consejos juveniles en cada continente para conocer de primera mano lo que los jóvenes católicos viven, piensan y desean de la Iglesia. Nada de encuentros secretos entre muros cerrados. Estos consejos están formados por jóvenes elegidos en sus comunidades, universidades y movimientos católicos. Personas reales, con dudas sinceras y fe activa, con ganas de hablar y de ser escuchadas. La propuesta es clara: dar espacio a una generación que muchas veces ha sido marginada. Cada grupo se reúne, en persona o virtualmente, para tratar temas como la vocación, la espiritualidad hoy, el uso de redes sociales, la sexualidad y el papel del joven en la Iglesia actual. Las ideas van directamente al Papa, sin filtros ni demoras. Durante una audiencia en mayo de 2025, León XIV explicó por qué esto no podía esperar más. Una iglesia que solo habla, sin escuchar, es una iglesia que se queda sola. Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Algunos dijeron que era arriesgado darles tanto protagonismo. Otros lo criticaron. La propuesta de abrir espacios de conversación sobre cuestiones sensibles fue clara y el Papa no titubeó. Tiene la certeza de que es justamente en el intercambio sincero donde brota la confianza. Y si miramos hacia atrás, veremos de dónde nace esa certeza tan profunda. En la primera década de los 2000, cuando todavía era conocido como Don Roberto, organizó jornadas con jóvenes en múltiples ciudades de América Latina. En esos encuentros no daba largas charlas, se dedicaba a escuchar. En una de esas ocasiones, una muchacha se le acercó entre lágrimas y le dijo: «Hablan mucho de los jóvenes en la iglesia, pero casi nunca nos hablan a nosotros». Esa confesión lo acompañó durante mucho tiempo. Hoy, ya como sumo pontífice, convirtió ese dolor en una respuesta concreta, porque está convencido de que donde hay escucha real, hay unidad verdadera, y que una iglesia atenta a su juventud está, en realidad, escuchando al Espíritu que se expresa por medio de ellos. La 10ª transformación fue instituir una jornada anual global de súplica y sanación para las heridas internas de la Iglesia. Esta fecha será celebrada cada año en el 4º domingo de Cuaresma. Será un día para enfrentar el pasado, pedir perdón y, sobre todo, tender la mano a quienes fueron dañados por quienes debían protegerlos. Un día no para la celebración festiva, sino para la introspección, la plegaria y la escucha atenta. Todas las diócesis del mundo deberán llevar a cabo, sin excepción, al menos una ceremonia centrada en la reconciliación, no solo entre pastores y fieles, sino también entre hermanos de fe. Durante la declaración pública de esta medida, el Papa habló con firmeza. El cuerpo que es la Iglesia no puede seguir adelante con heridas que se niega a curar. Perdonar sin escuchar es una ofensa, sanar sin afrontar la verdad, una fantasía. Algunos lo vieron como un acto de valentía, otros como un gesto de profundo sufrimiento. Pero todos entendieron que se trataba de una señal. El Papa anhela una iglesia que sepa mirar su historia, asumir su presente y prepararse con limpieza para lo que viene. ¿Y por qué le importa tanto esto? Porque en 2004, al visitar un convento donde se sabía que varios jóvenes habían sido víctimas de abuso espiritual, Don Roberto se quebró. No hubo discurso, ni cámaras. Solo se arrodilló frente al altar y lloró. Ese día escribió en su diario personal: «No hay misión más urgente que sanar, y ninguna que duela tanto». Hoy, desde la sede de Pedro, convierte esa rodilla hincada en actos palpables. Estas son las primeras 10 resoluciones del Papa León XIV. 10 indicios de que su papado no será cómodo, sino transformador. No estará centrada en las apariencias, sino en lo esencial. Porque él cree que toda verdadera reforma eclesial nace, como siempre ha nacido, desde dentro del alma. Cuando se le preguntó por qué está promoviendo tantos cambios en tan poco tiempo, respondió: «Nunca es tarde para que Dios empiece de nuevo». Ese pequeño gesto, una mano tendida en silencio, una palabra dicha con ternura, moldeó el corazón de quien más tarde sería llamado León XIV. Y ahora, como Papa, desea que todo el planeta respire nuevamente ese mismo aliento, el de la compasión. Para él, la Iglesia no es un tribunal, es un refugio.
Y la confesión no es una condena, es un abrazo. Estas fueron las 10 reformas iniciales del Papa León XIV. Pero quizá lo más importante no es la lista en sí, sino lo que representa. Un pontífice que camina con los pobres, que presta atención a los jóvenes, que cuida del planeta, que abraza a los heridos y que, por encima de todo, anhela una iglesia con raíces en la tierra y mirada en lo alto. Si estas palabras tocaron tu corazón, comenta abajo: yo creo en la iglesia viva. Quizás tu comentario sea justo lo que otro necesita para volver a confiar. Y si sientes que alguien más debe escuchar estas transformaciones, comparte este mensaje. Mándaselo a un amigo, a un familiar, a alguien que haya perdido la fe o que esté buscando empezar de nuevo. Aprovecha también para dejar un me gusta y seguir este canal. Cada publicación se hace con respeto, con sinceridad y con el propósito de encender nuevamente la llama interior de quien escucha. El Papa León XV nos recuerda que la fe puede renovarse y que cada una de estas reformas debe florecer también dentro de nosotros. Porque como dijo el Papa León XIV, cuando te arrodillas en el confesionario no es porque seas débil, es porque tienes esperanza. Estas reformas no son simples acciones administrativas. Son el eco de un alma que convivió con los necesitados, que lloró junto a los olvidados y que se mantuvo fiel a la sencillez de Cristo. Y hoy, desde el corazón de Vaticano, planta semillas silenciosas que pueden renovar la Iglesia, no a través de grandes discursos, sino por medio de gestos humildes que tocan lo que no se ve. Si este testimonio te conmovió, deja en los comentarios: yo creo en la renovación de la Iglesia. Tu mensaje puede ser justamente esa luz que otro corazón anda buscando. Camina con humildad, con el alma ligera y el corazón encendido de fe. Papa León XIV.